Buenos días. Bueno, este video lo estoy grabando porque alguno de ustedes me pidió esos ejercicios que les ayudara, entonces voy a realizarlos, ya que a las 10:30 no ingresó ninguna persona, entonces decidí hacer estos ejercicios. Muy bien. El primer ejercicio que voy a desarrollar es de la lista que ustedes tienen de prácticas en la parte de límites variados, que es el ejercicio B, que es ese que está por acá. Voy a escribirlo en negro. Es el B. Y dice lo siguiente: límite de y cuando tiende a un tercio de 4y menos 4 tercios, todo esto sobre 3y menos 1. Entonces, recordemos que el primer paso de estos límites es evaluar. Evaluar, ¿qué quiere decir? Este término de un tercio, colocarlo donde está la y. Entonces, si nosotros evaluamos, vamos a ver que nos está dando 0 sobre 0, veamos. 4 por 4 tercios es, bueno, por un tercio, perdón, es 4 tercios. Menos 4 tercios. Todo esto dividido entre 3 por un tercio, que es 1, menos 1. Y esto es 0 sobre 0. Listo, ¿verdad? Entonces, como es un límite de la forma 0 sobre 0, entonces debemos aplicar ya sea factorización, racionalización, alguna herramienta matemática que nos sirva para poder simplificar algo con el numerador y el denominador y así poder evaluar el límite. En este caso lo que vamos a hacer es simplificar esta fracción en una sola. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a ver. Entonces, vamos a empezar acá. Esto es igual al límite de y cuando tiende a un tercio de 4y. Y aquí vamos a colocar esto dividido entre 1. No aparece el 1 aquí arriba, pero no hay problema. Cualquier número dividido entre 1 es el mismo número. Acá 4 tercios, que es el mismo. Y todo esto dividido entre 3y menos 1. Listo. Entonces, ¿cuál fue la idea de colocar este 1 acá? Eso es porque vamos a simplificar estas dos fracciones en una sola. Es decir, vamos a hacer una resta de fracciones. Entonces, hay varias formas de realizar restas de fracciones. Por ejemplo, podemos hacer este por este por este, y luego el de abajo. Hagámoslo de esa manera. Entonces, esto es igual al límite de y que tiende a un tercio Entonces, vamos a simplificar. 4 por y, 4y por 3 es 12y, menos 4 por 1, 4. Todo esto dividido entre 1 por 3 sería 3. Esto, todo está dividido entre 3y menos 1. Esto que está por acá. Y ese 3y menos 1 vamos a dividirlo también entre 1. No hay problema porque cualquier número dividido entre 1 es el mismo número. Entonces aquí lo que vamos a aplicar ahora es extremos con extremos.
y medios con medios, para tener todo en una sola fracción. Entonces, vamos a seguir por acá y por acá. Entonces, esto es igual al límite de y cuando tiende a un tercio de los extremos, ¿verdad? 12y menos 4 por 1. Entonces, queda solo esa expresión. Y los medios serían 3 por 3y menos 1. Aquí es importante que tengan en cuenta esto. 3 por todo eso, ¿verdad? Por 3y menos 1. No solo coloquen el 3 y pongan un por sin paréntesis, porque estaría el resultado erróneo. Esto es igual al límite de y cuando tiende a un tercio de, y ahora aquí vamos a aplicar factorización para poder cancelar ciertos términos. Veamos. 12y menos 4. ¿Qué tienen en común estas dos expresiones? Tienen en común un 4. Estamos aplicando factor común. Recordemos que el factor común básicamente era colocar aquí el 12 y el 4 y ver con cuál número ambos son divisibles. Por ejemplo, esto es divisible entre 2, aquí queda 6 y aquí queda 2. Este es divisible entre 2, aquí queda 3 y aquí queda 1 y hasta ahí llegamos. Debemos encontrar este término que tenga en común ambos números, que sería el 4. Y por eso se colocó aquí el 4. ¿Qué queda dentro? 12 dividido entre 4. ¿Cuánto es? 12 dividido entre 4 es 3, ¿verdad? Y también queda un y. Menos 1. Recordemos, aquí lo que hicimos fue sacar a factor común un 4. Entonces aquí hay que quitarle un 4, queda un 3. Y aquí también hay que quitarle un 4, que queda un menos 1. Todo esto va a estar dividido entre ¿quién? Entre lo que está allá abajo. 3 por 3y menos 1. Y este límite, al final, ¿quién es? Veamos algo aquí, que acá muy interesante, que nosotros podemos cancelar este término con este término. Que esa es la idea de esos ejercicios, de esos límites. Al final, uno siempre va a cancelar algo que está en el numerador con el denominador. Y casi siempre lo que uno cancela es ese término problemático que al evaluarlo nos está dando 0/0. Entonces, al final, ¿qué nos está quedando? Si nosotros evaluamos, básicamente nos queda 4 tercios acá. Límite de y de un tercio, que es lo que queda entonces 4 tercios. Y el límite de cualquier número es el mismo número, entonces acá sería 4 tercios. Y esa sería la respuesta de este primer ejercicio. Vamos ahora con el segundo, que el segundo igual es de esa lista, dice el C. El C es este límite que está por acá, límite de x cuando tiende a 0, de x a la 3 por 7x a la 4 más 6x a la 3. Todo esto a la menos 1. Entonces, ¿qué sucede acá? Si nosotros evaluamos el 0, acá nos está quedando 0, ¿verdad? Pero aquí nos estaría quedando 0 a la menos 1 y eso es una indefinición. Entonces, este límite es de la forma 0/0. Algo muy importante acá es esta propiedad de las potencias. Si nosotros tenemos, voy a colocarla un poco más acá, si nosotros tenemos a la menos 1, ¿en qué se convierte esto? Eso se convierte en 1 sobre a. Y en nuestro ejercicio, ¿quién es a? A es todo este término, veamos acá. A es todo este término. Entonces, ya aplicando dicha propiedad,
¿cómo nos queda el límite? El límite nos queda límite de x cuando tiende a 0 de x a la 3. Y todo esto va a estar dividido, bueno, vamos a ponerlo de diferente manera. Sería x a la 3 por, y vamos a aplicar la propiedad, esta propiedad que está por acá. Entonces sería 1 sobre 7x a la 4 más 6x a la 3. Podemos colocarlo en paréntesis si quieren, o si quieren no es necesario. Voy a mover un poco este por aquí. Voy a colocarlo un poco más acá. Y también voy a mover el x a la 3 para que no se confundan. Sería aquí. Y listo. Ok. Ahora, ¿qué vamos a realizar? Ok, entonces acá lo que vamos a hacer es juntar todo en una sola fracción. Veamos que este x a la 3 está multiplicando a toda la fracción. Aquí podemos colocar un 1. Entonces, cuando nosotros tenemos dos fracciones que se están multiplicando, simplemente se multiplican horizontalmente, de esta manera. Entonces, acá sería x a la 3 por 1, entonces quedaría x a la 3. Y todo esto está dividido entre 1 por todo este paréntesis. 7x a la 4 más 6x a la 3. Si nosotros evaluamos este término, nos sigue dando 0 sobre 0. Entonces quiere decir que hay que hacer algo más. Hay que cancelar algo, tanto el numerador como el denominador. ¿Y qué podemos aplicar acá? Acá podemos aplicar de nuevo factorización. Y aplicamos factorización en el denominador. Vamos a ver cómo. Entonces, el límite de x cuando tiende a 0 de x a la 3. Y veamos acá, ¿qué elementos en común tiene este 7x a la 4 y este 6x a la 3? Ambos tienen un x a la 3 en común. Entonces, nosotros podemos sacar un x a la 3 a factor común. ¿Qué queda en esta expresión? Queda el 7. Y también queda un x, ¿verdad? Dividían, aquí estaba el x a la 4, sacamos x a la 3, entonces nos queda solo un x. Más 6. ¿Por qué? Porque nosotros sacamos un x a la 3 a factor común y aquí teníamos un x a la 3. Entonces básicamente solo queda el 6. Listo. Ahora, cuando nosotros sacamos ese elemento a factor común, vemos que nosotros podemos cancelar este término con este término. Y ya con eso hemos eliminado el término problemático que no nos dejaba evaluar el límite y obtener el valor. Entonces, el límite de x no tiende a 0. De lo que nos quede. Entonces, 1 sobre 7x más 6. Y entonces, eso es igual ¿a quién? Ahora hacemos la evaluación directa. Sería 1 sobre 7 por 0 es 0. Más 6, entonces sería 6. Y esa sería la respuesta, un sexto. Ahora vamos con el siguiente ejercicio. Listo. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio y el último con el que tenían dudas, que es con el siguiente. Este es un ejercicio, si no me equivoco, que le dejó la profe Jessica para que hicieran, pero me preguntaron que si no sabía cómo hacerlo porque tenían ciertas dudas. Entonces este ejercicio es el siguiente, que este es el que es un poco más complicadillo de los que me pasaron. El límite de x cuando tiende a. A puede ser cualquier número. Ok. 1x a la 2 más 1 menos 1 sobre a la 2 más 1. Todo eso dividido entre x menos a.
Entonces ese sería el ejercicio. Entonces, ¿qué debemos hacer acá en este ejercicio? Si nosotros evaluamos directamente, vemos que aquí es 1, en vez de x colocamos a. Entonces, a a la 2 más 1 menos 1 sobre a a la 2 más 1. Y todo eso dividido entre x menos a, pero x es a. Aquí estamos evaluando directamente. A menos a, entonces, ¿qué nos da arriba? Este es el mismo término, entonces es 0. Y abajo también a menos a es 0. Acá ese ejercicio se les puede llegar a confundir un poco porque tenemos un a acá, pero este a nosotros tenemos que tratarlo como un número. Vemos que el límite nos está dando 0 sobre 0, o sea, es de la forma indeterminada. Y entonces debemos aplicar de nuevo factorización, simplificación de fracciones, alguna herramienta que nos sirva para poder cancelar algún término y poder evaluar de manera directa dicho límite. Entonces, vamos a hacerlo. ¿Qué podemos hacer acá en este límite? Vemos que tenemos dos fracciones que están en el numerador. Esas fracciones nosotros podemos simplificarlas. De la misma manera que hicimos en el primer ejercicio, sí, en el primer ejercicio de esta grabación, que básicamente era este multiplicado por este, vamos a escribir, entonces límite de x cuando tiende a, y entonces vamos a simplificar esas dos fracciones en una sola. Sería este por este, sería a a la 2 más 1 por 1, que es el mismo. Sigue menos, que es el menos que está por aquí arriba, menos esta expresión, x a la 2 más 1 por 1. Recordemos colocar el x a la 2 más 1 entre paréntesis. Ese suele ser un error muy común que cometen los estudiantes que colocan este menos, pero no colocan los paréntesis. Quiere decir que el menos solo estaría afectando el x a la 2, pero este menos está afectando a todo, tanto al x a la 2 como al 1. Listo. Luego, para terminar la simplificación de las fracciones, nosotros debemos multiplicar los dos términos de abajo. Y de nuevo, para multiplicar esos dos términos, nosotros tenemos que colocarlos entre paréntesis. Siempre que multiplican ese tipo de elementos que tengan letras, siempre colóquenlos entre paréntesis, porque si no, no van a llegar al resultado. Y a la 2 más 1. Listo, ya hemos simplificado estas dos fracciones en una sola. Luego aquí tenemos esta rayita y tenemos al x menos a. Y el x menos a está dividido entre 1. Lo dividimos entre 1 para poder hacer extremos con extremos y medios con medios. Que básicamente acá lo que tendríamos que hacer es eso. Vamos a hacer extremos con extremos. Perdón. Extremos con extremos y medios con medios. Esto que está acá. Entonces nosotros al hacer eso vamos a poner el siguiente límite. Los extremos, a la 2 más 1 menos x a la 2 más 1 entre 1. ¿Cuánto sería? A la 2 más 1 menos x a la 2 más 1. Todo eso dividido entre quién? Entre los medios. Sería acá x a la 2 más 1 a la 2 más 1 multiplicado por este elemento multiplicado por el de abajo, x menos a. Y recuerden, colóquelo entre paréntesis, x menos a. Listo, ahora ya tenemos una sola fracción. Sin embargo, si nosotros evaluamos el a, se nos va a indefinir. Entonces, ¿qué podemos hacer acá
que, digamos, aún hemos estado simplificando y todo, pero aún no hemos cancelado nada. Ocupamos cancelar un término del numerador y el del denominador, que eso es lo que vamos a realizar. Entonces, de hecho, aquí cometí un error y fue no colocar el límite. El límite siempre tiene que colocarlo junto con el igual. Vamos a ponerlo por acá. Sería el límite de x cuando tiende a. Listo. Entonces, voy a seguir por acá. Uy, qué flecha más fea, pero bueno, más o menos ahí entiendo. Voy a seguir acá. Entonces, esto es igual a el límite de x cuando tiende a. ¿De quién? Vamos a simplificar esta expresión de arriba. Vamos a juntar términos semejantes. Entonces, a la 2 más 1. Este menos que está acá le cambia el signo a este término y a este término. Recordemos que esto es como si nosotros tuviéramos un menos 1 que está multiplicando tanto a este término como a este término. Entonces, ¿cómo quedaría dentro del paréntesis? Quedaría menos x al cuadrado menos 1. Y todo eso dividido entre lo que ya teníamos, que era x a la 2 más 1 a la 2 más 1 y x menos a. Esto es igual a quién. Veamos que aquí tenemos un más 1, aquí tenemos un menos 1, se cancelan. 1 menos 1 es 0. Entonces, arriba nos está quedando a la 2. De nuevo, coloqué el límite. Entonces, arriba nos está quedando a la 2 menos x a la 2. Todo esto dividido entre x a la 2 más 1 a la 2 más 1 por x menos a. Listo. De nuevo, si nosotros volvemos a evaluar, se nos va a indefinir. Pero hay algo que nosotros podemos hacer en el numerador para poder factorizar aún más esta expresión. Veamos que este al cuadrado y este es x al cuadrado tienen raíces exactas. Por ejemplo, aquí en la raíz de a a la 2. La raíz de a a la 2 es a. Y la raíz de x a la 2, ¿quién es? Es x. Y si nosotros recordamos esta formulita que está acá, tiene que ver con factorización, que es la diferencia de cuadrados. Nosotros teníamos a la 2 menos b a la 2. Esto es igual a quién? A menos b y a más b. Entonces, en nuestro caso, ¿quién sería a? En nuestro caso, a sería a, digamos. ¿Y quién sería el b? Sería el x. Entonces, esto es igual al límite. y Sería el límite de x cuando tiende a d. Entonces, aplicamos la diferencia de cuadrados. A menos x y a más x. Recuerden, es sacar la raíz de este elemento. Entonces, la raíz de este elemento es a y la raíz de este otro elemento es x. Sería a menos x y a más x. Si quieren comprobar que el resultado está bien, ustedes pueden multiplicar este por este, este por este, este por este, este por este. Hacer la simplificación y va a llegar a este mismo de arriba. Todo esto está dividido entre x a la 2 más 1 a la 2 más 1 y x menos a. Ahora bien, este elemento que está acá, este elemento que está acá
y este elemento que está acá se parecen mucho, pero no son iguales. Hay que hacer algo a uno de ellos para poder cancelar ese término. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que nosotros debemos hacer, y este truco es muy común en todos los límites para poder cancelar términos, es lo siguiente. Nosotros lo que vamos a hacer es sacar un elemento en común en esto que voy a encerrar en rojo, en este paréntesis. Vamos a sacar un factor común. Pero ¿cómo es sacar un factor común ahí? ¿Cuál sería el factor común? Básicamente lo que nosotros vamos a sacar es un menos. Entonces, si nosotros sacamos un menos a ese paréntesis, ¿cómo queda por dentro? Este estaba positivo, ese término. Entonces pasa a ser negativo, ¿cierto? Y este término que está a menos x pasa a ser positivo. Entonces aquí quedaría x, que estaba negativo, pasa a positivo, menos a. ¿Por qué? Porque el a estaba positivo y pasó a ser negativo. ¿Qué logramos con esto? Lo que logramos es que este x menos a sea el mismo que el que está abajo, o sea, son el mismo elemento y podemos cancelarlos. Y básicamente, de nuevo, lo que nosotros hacemos es sacar un menos de este paréntesis y al sacar un menos se invierte en los signos de cada uno de los elementos dentro del paréntesis. Y este truco se utiliza bastante en la resolución de límites para que lo tengan muy en cuenta. Entonces, seguimos escribiendo toda la expresión. Aquí sería a más x. Lo demás lo escribimos igual. Acá sería x a la 2 más 1 a la 2 más 1 y x menos a. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es cancelar estos términos. Este con este. Y al cancelar esos términos, nos va a quedar el siguiente límite. De hecho, aquí me faltó el a. Nos va a quedar el límite de x cuando tiende a menos. El menos no lo cancelamos, ¿verdad? El menos sigue ahí. A más x. Todo esto dividido entre los elementos que están ahí. X a la 2 x a la 2 más 1 por a la 2 más 1. Perdón, vamos a ver aquí. Lo que queda hacer, ya por último, es evaluar. Entonces voy a ver si muevo mover un poco eso para arriba. Vamos a ver si se puede. No, creo que no. Pero bueno, entonces vamos a hacerlo por acá. Vamos a evaluar este límite acá en anaranjado. Vamos a evaluarlo por acá. Y aquí. Aquí vamos a evaluar. En este recuadro que voy a dibujar en anaranjado por aquí. Bueno, no recuadro, en esta forma aquí. Ahí vamos a evaluarlo. Entonces, ya lo último que queda simplemente es evaluar, entonces no queda mucho. Límite de x cuando tiende a, entonces en vez del x vamos a colocar un a. Aquí sería entonces menos, eso es igual a menos. Arriba, ¿quién quedaría? A más a. ¿Quién queda abajo? Abajo queda
a al cuadrado más 1 y a al cuadrado más 1. Ya por último lo que queda es simplificar. Esto es igual a a más a es 2a. Entonces quedaría el menos, ya teníamos, 2a, ese término que está por ahí, dividido entre, y vemos que aquí tenemos a a la 2 más 1 por a la 2 más 1. Son el mismo elemento, es como si nosotros tuviéramos x por x, y x por x es x al cuadrado. Entonces básicamente eso es lo que vamos a hacer, juntar ambos y elevarlos al cuadrado. Sería a al cuadrado más 1, todo elevado a cuadrado. Y listo, ahí finalizaría el ejercicio. Entonces, como resumen, en los límites ustedes siempre deben evaluar, primeramente, para verificar qué tipo de límite es. En este caso es el límite 0/0. Seguidamente, lo que deben hacer es empezar a simplificar. Aquí lo primero que hicimos fue juntar esas dos fracciones. Al juntar las dos fracciones nos quedó este término acá. Y luego aplicamos extremos con extremos y medios con medios, que fue lo que nos quedó por acá. Recuerden siempre que cuando ustedes tienen este menos, un menos que multiplica todo un factor, deben colocarlo entre paréntesis. Seguimos aquí en la flecha, seguimos por acá y aquí simplificamos lo que está en el numerador. Distribuimos este menos que está por acá. Al distribuir este menos nos queda esta expresión, cancelamos el 1 con el menos 1 y luego aplicamos diferencia de cuadrados en el término del numerador. Al aplicar diferencia de cuadrados nos quedó este término que está cerrado en rojo, que nosotros lo que hicimos con él fue sacar un menos. Ese menos lo sacamos para poder cancelar este x menos a con este x menos a. O sea, son el mismo factor y podemos cancelarlos. Al cancelar estos dos, ya nosotros podemos evaluar de manera directa el límite, que es lo que está aquí anaranjado, y nosotros nada más simplificamos y nos da este límite que está por acá, que esa era la respuesta que ya daba la profe Jessica. Entonces, esos eran los ejercicios del video. Como les digo, este video lo hice simplemente porque la sesión de las 10:30 no asistió nadie. Entonces, ya para aprovechar el tiempo, para ayudarles con esto, igual esto les va a servir a ambos grupos, tanto a los de San Ramón como a los de Tacaras. Entonces, para que, por si les sirve, digamos, esa información. Y también, si tienen más dudas, otros ejercicios, pueden enviármelos. Y yo lo que hago es que yo los hago en las sesiones. Ya, si me queda un tiempo, entonces yo los hago ahí, o les ayudo ya sea por privado o por el grupo de WhatsApp que nosotros tenemos. Entonces, eso sería todo para esta grabación y muchas gracias. Espero se encuentren muy bien.